Cuando fui a aquel pueblo aprendí que hay cosas que la ciencia no explica y que el diablo no siempre tiene cuernos. A veces tiene cara bonita. Y si quieres juzgarme, escucha lo que me pasó allá. Relatos Arlov. El doctor y la bruja, escrita por Arlov. Yo no quería ir a ese pueblo, y no lo digo con orgullo. Lo digo como confesión, porque desde que me avisaron dónde iba a ser el servicio, empecé a renegar. Estaba muy lejos, no había hospital, solo un cuartucho de consultorio. Pero la verdad, no era el lugar. Mi coraje era la envidia a mis compañeros que se quedaron en la ciudad, con turnos pesados pero con futuro, con calles iluminadas, con gente que confía en una receta y no en hierbas. A mí me mandaron donde los caminos se acaban y las campanas de la iglesia suenan más fuerte que cualquier ambulancia. Llegué creyéndome más que todos. Eso también lo tengo que decir. Era un joven, con título recién colgado en la pared, pensando que la bata blanca iba a imponer respeto. Pero desde el primer día entendí que ahí no mandaba yo. La gente me escuchaba por educación, pero cuando el dolor apretaba de verdad, se iban con ella, con la curandera, con la chamana, como le quieran decir. Y eso me empezó a carcomer por dentro. Los que iban con ella salían caminando, pero los que iban conmigo salían con promesas y paracetamol. Y ahí fue cuando empecé a sentir feo. No era coraje, era algo más bajo y más sucio. Ese pecado que todos cargamos, aunque no lo aceptemos. La envidia. La que te hace mirar de más. La que no te deja quedarte quieto y la que te empuja a fijarte en cosas que no te corresponden. El primer día, ese día que llegué, todavía lo tengo claro. El otro doctor estaba contento, como si se quitara un peso de encima. Cuando me vio bajar del camión, tenía una sonrisa que no le cabía. Eso fue lo primero que no me gustó, porque la gente también me miraba, no como cuando llega alguien nuevo. Me veían raro, y sí, era un pueblo polvoriento, no lo voy a negar. Las calles secas y el sol pegaba duro. Pero también había mujeres guapas. De esas que te miran de frente y no bajan la vista, y eso, aunque suene mal de mi parte, fue lo poco que me hizo pensar que tal vez no iba a estar tan mal. El doctor que se iba me ayudó a bajar mis cosas, me enseñó el consultorio, me dijo dónde estaba la farmacia y antes de irse se quedó callado un momento. Luego me miró muy serio y me dijo: «No te metas donde no te llamen. Aquí la gente es buena, pero creen cosas muy viejas». Y cuando le pregunté a qué se refería, solo dijo un nombre: Doña Silvana, la bruja, curandera y hierbera, como le quisiera decir. La gente la quiere, confía en ella, más que en cualquier médico. Y dicho eso, se fue sin voltear atrás, como quien ya cumplió y se quiere ir mucho a la fregada de ahí. Yo estaba instalado en el consultorio y ese día no fue nadie, ni un alma. Así que decidí salir a caminar. Ya me habían comentado que si quería mangos, podía ir a una huerta abandonada, que era de todos ya, que cualquiera podía cortar los que quisiera. Y como el consultorio estaba más solo que un Viernes Santo de semana, agarré mi camino, no lo pensé mucho. Lo hice nada más para estirar las piernas y matar el tiempo. El sol estaba bajando despacio, y el pueblo se sentía raro, más callado de lo normal, como si todos se hubieran metido temprano a sus casas. Y mientras yo caminaba entre la tierra, pensaba que a lo mejor así iba a ser siempre. Días largos y vacíos, sin pacientes, sin trabajo, sin nada que hacer, solo esperar. Al llegar a aquella huerta, empecé a juntar mangos sin pensarlo mucho.
los que estaban a la orilla, los más fáciles. Pero conforme me fui metiendo más adentro, miraba frutos mejores, más grandes y más amarillos, y sin darme cuenta, iba tirando los que ya traía para agarrar otros. Me adentré tanto que quedé rodeado de árboles. Estaba comiéndome uno, con el jugo escurriéndome por la mano, cuando escuché pisadas lentas, y al voltear la vi. Una mujer ya madura, bien conservada, con cabello recogido y ropa sencilla pero bien puesta. Y sí, ya sé lo que están pensando, y no lo voy a negar. Así me gustaban las mujeres, mujeres que ya saben lo que quieren y no andan con rodeos. No dijo nada al principio y solo se quedó viéndome. Sentí algo raro en el ambiente. No era miedo, era más bien una sensación rara, como cuando uno entra a una casa ajena sin permiso. Ella me preguntó si estaban buenos los mangos. Yo le contesté, los mejores que he probado. Le dije que yo era el nuevo doctor y que no dudara en visitarme si algún día se sentía mal. Que Dios no lo quisiera, pero ahí iba a estar el consultorio. Y en ese momento todo cambió. No sé cómo explicarlo. La tarde se vino de golpe, como si alguien hubiera apagado el sol. Y no sabía decir si se nubló o si fui yo el que dejó de ver claro. El aire se puso pesado y aquella mujer ya no la sentía igual. Se me quedó viendo fijo, sin parpadear, y cuando habló, su voz sonó distinta, algo más dura y casi amenazante. Me dijo que se llamaba Silvana y que no quería andar con rodeos, que no me metiera con sus pacientes, que aquí la que curaba era ella, que si la gente quería ir conmigo, que estaba bien, pero que no me metiera en sus asuntos. Me dijo doctorcito, con un tono que no era de burla, pero tampoco respeto. Y sentí algo feo en el estómago, como cuando uno sabe que dijo algo que no debía. No me levantó la voz, y eso fue lo que más me inquietó, porque me habló con un tono, como para no repetir las cosas dos veces. Luego se dio media vuelta y se fue entre los árboles. Yo me quedé ahí con los mangos, tratando de convencerme de que no solo había sido una vieja celosa de su trabajo. Cuando se fue me dejó sin palabras, y casi al mismo tiempo el estómago me empezó a hacer esos ruidos que uno reconoce luego, de esos que no avisan nada bueno. Sentí cómo me retorcía por dentro y pensé en los mangos, en que me hicieron daño por no lavarlos o quién sabe qué. El dolor me dobló un poco y me recargué en uno de los troncos. Estaba sudando frío. Cerré los ojos y apreté ya saben qué. Solo un momento para aguantarme el retorcijón. Y cuando los abrí, ya estaba oscuro. No oscuro tarde, oscuro de noche cerrada, como si el tiempo se hubiera ido de golpe. Me entró la desesperación y empecé a correr entre los árboles con el estómago diciéndome que ya no aguantaba. Pensaba solo en llegar al baño del consultorio, pero sabía que no iba a llegar, que no había forma, que era ahí o nunca. Así que me metí más adentro, con vergüenza, con coraje y con miedo. Descargué todo. Estaba temblando todavía y me limpié con lo que encontré, hojas y demás, sintiéndome más humillado que enfermo. Y cuando por fin pude levantarme, sentí un cansancio raro. Salí de la huerta, caminé rápido, ya con la noche encima, y cuando puse un pie en el camino, allí estaba, en medio, parada una lechuza grande, blanca, inmóvil, y viéndome directo. No se movía, y tampoco se espantó. Yo avancé despacio, pensando en que iba a volar, y cuando me acerqué, abrió las alas de golpe. Voló bajo y pasó casi rozándome, y se fue a posar en una rama a la orilla del camino. Desde ahí me siguió mirando, y empecé a caminar sintiendo que no iba solo. Daba unos pasos, y la lechuza volaba más adelante, y se volvía a posar. Me esperaba.
solo estaba ahí acompañándome, vigilándome. El camino se me hizo eterno, y el pueblo se veía lejos, y en todo ese tramo sentí que algo no andaba bien. La lechuza ahí seguía, mirándome, hasta que por fin entré al pueblo, y apenas crucé la primera casa, voló y se perdió en la oscuridad, dejándome con la sensación de que no me había seguido por casualidad. A los días de estar ahí, llegó una mujer al consultorio. Traía una cortadita en la mano, nada grave, no más para cerrar la herida, y mientras le atendía, pensé, y hasta me dio risa, que por cosas así, nada más me iba a buscar la gente, porque en ese pueblo parecía que nadie se enfermaba de verdad. Cuando terminé, ella me dio las gracias, pero que normalmente iba con doña Silvana, que era muy buena curando, y sin saber por qué, yo le pregunté que entonces por qué había venido conmigo. Ella bajó la voz y me dijo que había cosas que doña Silvana nunca le pudo curar, y sin rodeos me lo soltó de una. Me dijo que no podía tener hijos. Yo, muy seguro, muy doctor, le dije que eso se podía revisar, pero que a veces no era la mujer, que también pasaba que el esposo no podía. Y en cuanto le dije eso, se puso pálida. Ella me pidió que me callara, que no dijera eso, que su esposo era sobrino de doña Silvana, y que no anduviera repitiendo eso, porque me podía meter en problemas. Me sorprendió tanto el miedo por una simple opinión médica, y le pregunté si tanto le temía a esa mujer, y ella me dijo que no era miedo, que era respeto, pero mientras lo decía, se le notaba la duda. Se fue rápido ese día, casi corriendo, y yo me quedé pensando en eso, en cómo una palabra puede pesar más que una enfermedad. Pero a los días volvió, ya casi anocheciendo. El consultorio estaba por cerrar, y me pidió pasar. Ella traía otra cara, no la de antes. Se quedó frente a mí, y sin rodeos me dijo que para salir de dudas, que si de verdad su esposo no era el problema, que por qué no lo intentaba con ella, así directo, como si estuviera pidiendo una receta. Sentí como algo se me apretó. Supe en ese instante que no debía aceptar, que ahí estaba la línea, pero también sentí otra cosa, esa envidia vieja, ese orgullo de querer demostrar que yo sí podía, que no era menos que nadie. Y mientras la noche se metía por la ventana del consultorio, entendí que no todo lo que parece oportunidad lo es, aunque en ese momento todavía no sabía el precio que se pagaba por no saber decir que no. Con los meses, supe que aquella mujer se embarazó. Nadie me lo dijo, yo misma la vi caminar junto a su esposo. Él iba inflado de orgullo, saludando a todos como si el niño ya hubiera nacido. Y ella nada más agachaba la cabeza cuando me veía. No por vergüenza, tal vez culpa, y la verdad es que yo no sentía remordimiento. Eso lo tengo que decir. Lo que sí sentí fue envidia. Una envidia de la mala, de esas que no arden, sino que desgastan. Porque mientras yo me quedaba horas sentado en el consultorio mirando la puerta, veía pasar a los enfermos rumbo a la casa de doña Silvana, cojeando, cargando niños, llevándose a los viejos del brazo. Todos iban para allá, como si mi presencia no significara nada, como si mis estudios no valieran, y yo no entendía cómo era posible que prefirieran a esa mujer antes que a un doctor de verdad, y esa idea me fue pudriendo por dentro. Uno de esos días, llevado más por el coraje que por otra cosa, me asomé por su casa de lejos, y ahí estaba, parada en un árbol frente al patio, una lechuza. No sé si era la misma de la huerta o si todas se aparecen, pero esa estaba viéndome directo sin moverse. Sentí ese frío conocido en la nuca, y cuando di un paso más a la lechuza, se lanzó sobre mí,
bajó rápido, pero pasó de largo, pero el aire que se movió me erizó la piel. Me quedé quieto tratando de calmarme el corazón que me golpeaba en el pecho, y cuando por fin me repuse del susto y me di la vuelta, allí estaba doña Silvana, parada detrás de mí. No sé desde cuándo ni cómo llegó sin hacer ruido. Me miró fijo y me dijo, casi burlándose: ¿Qué se te perdió por aquí, doctorcito? Yo me armé de valor y le pregunté así nada más, sin vueltas, que cómo curaba a la gente, que quién le había enseñado todo eso, porque no era normal que sanara tan rápido. Doña Silvana ni respondió, no se enojó tampoco, solo me miró como se mira a alguien terco, y me dijo que no me metiera en cosas que no conocía, y había lugares donde uno se asoma y ya no puede hacerse para atrás, que no todo tiene explicación y que no todo el que pregunta está listo para escuchar. Luego agregó que después no hay regreso, así tal cual, sin levantar la voz, y eso fue lo que me caló, porque no sonó una amenaza, sonó una advertencia, como cuando alguien te dice que no cruces el río porque está crecido y tú decides hacerlo de todas maneras. Esa noche casi no dormí, no por miedo, era envidia, de esas que no te dejan acomodarte ni de lado, viendo el techo y pensando cómo era posible que aquella mujer llenara su casa de dinero mientras mi consultorio seguía oliendo a desinfectante viejo, imaginándome la fila de gente, dejando billetes, gallinas, costales, lo que fuera. Y a ratos se me metía una idea peor, más torcida. Pensar que si yo pudiera hacer lo que ella hacía, esa idea me daba vueltas. Cuando apenas estaba amaneciendo, tocaron la puerta. Era la mujer del sobrino de Silvana. No venía enferma ni traía pretexto alguno. Venía arreglada y oliendo a jabón. Se sentó sin que yo la invitara y me miró como la otra vez, con esa seguridad que no da el amor, sino el descaro. Yo le dije que ya estaba embarazada, que si qué hacía ahí. Ella me respondió como si nada: vengo por lo que yo quiero, que de todos modos su viejo andaba de cabrón siempre, que una cosa no quitaba la otra, y mientras la escuchaba, sentí que algo dentro de mí se acomodaba mal. Ella se me echó encima ahí mismo, sin juegos, y fue cuando pasó algo que no me había pasado nunca. No funcioné, no pude. Ella se paró, me miró sin burla, pero sin sorpresa, y dijo que tal vez era porque ella ya estaba embarazada y que a lo mejor eso tenía que ver. Luego se acomodó la ropa y me dijo que mejor debía ir con doña Silvana. Yo le dije que no, que lo más seguro era el cansancio, porque no había dormido bien. Y antes de irse, le pregunté cómo doña Silvana sabía curar a la gente. Ella se detuvo y me dijo que eso nadie lo sabía, que muchos decían que todos los días de luna nueva se metía sola al monte, que no dejaba que nadie la siguiera y que nadie preguntara, que así había sido siempre. Ella me dijo: mire, doctor, no se mete en cosas. Y cuando cerró la puerta detrás de ella, yo solo me quedé sentado y pensando. Y como la ambición no se queda quieta, pues una noche de luna nueva salí tras ella para saber a dónde iba, nada más eso. Me vestí de negro creyendo que así no me vería, una pendejada de parte mía, pero en ese momento me parecía buena idea. Salí del consultorio y a la orilla del monte la vi. Iba caminando despacio y segura, como quien va a un lugar conocido desde siempre. Yo me quedé atrás, guardando distancia, cuidando no hacer ruido. El monte estaba cerrado y muy espeso, y aún así, ella avanzaba sin tropezar. Cada cierto tiempo pensaba en regresarme, pero algo me empujaba a seguir. La misma envidia, tal vez, o la necesidad de saber qué tenía ella que yo no. Caminamos así un buen rato, tanto que el pueblo quedó lejos, y de pronto ella se detuvo
y yo también lo hice y me agaché detrás de un árbol. Pensé que me había visto, que todo había terminado ahí, pero no, siguió caminando más adentro. Y fue entonces cuando entendí que ya no estaba siguiendo a una mujer normal. Pero en un descuido se me perdió de vista. Fue cosa de segundos, un parpadeo tal vez. Ella ya no estaba. Yo me quedé quieto, pelando los ojos y buscando, afinando el oído, esperando escuchar algún paso, cualquier cosa. Pero el monte se quedó mudo, demasiado mudo. Sentí cómo se me enchinaba la piel en los brazos y también en la nuca, esa sensación que te avisa que no estás solo, aunque no veas a nadie. Quise dar un paso y no pude. Las piernas me pesaban como si me las hubieran enterrado en la tierra, y entonces escuché atrás de mí. Ya estaba ahí, tan cerca que sentí su aliento, y cuando habló, casi se me sale el corazón. Me preguntó que si no tenía miedo, y antes de que pudiera responder, solo agregó que no tuvo suficiente con lo de los mangos. Sentí que el estómago se me revolvía, igual que ese día en la huerta, pero esta vez no era por comida. En ese instante, la vista se me nubló. No me desmayé de golpe. Fue como cuando uno parpadea de más y la realidad tarda en regresar. Sentí que el suelo ya no era el mismo bajo mis pies, y cuando pude enfocar estaba en otro lugar. El monte seguía siendo monte, pero distinto, más cerrado, como si hubiera caminado horas sin moverme. El aire olía a humo, no de leña común, sino de algo más espeso que se te quedaba en la garganta. Y a lo lejos vi una fogata grande. El fuego no hacía ruido, solo ardía. Avancé despacio, no porque quisiera, sino porque el cuerpo me llevaba, y cada paso se sentía pesado, como caminar sobre lodo, y conforme me acercaba, empecé a notar sombras alrededor del fuego. No eran figuras claras, eran bultos quietos, parados, otros sentados, algunos de espalda, otros de perfil. Nadie hablaba, nadie se movía, y eso era lo peor, el silencio absoluto. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta que eran mujeres, muchas, de distintas edades y algunas jóvenes, otras viejas, todas vestidas sencillo. No hacían nada, solo estaban ahí mirando el fuego. El fuego iluminaba sus rostros, de abajo hacia arriba, deformándolos apenas, no volviéndolos horribles, sino extrañamente tranquilos. Quise retroceder, pero no podía. Empecé a notar detalles pequeños, manos manchadas de tierra, uñas cortas, piel descalzos y respiraciones. Todas respiraban al mismo tiempo, como si compartieran un solo pecho. Nadie me tocó, pero el peso de tantas presencias juntas me aplastaba la cabeza. Sentía pensamientos que no eran míos, y estos se cruzaban como corrientes frías o frases incompletas, recuerdos que no reconocía, partos, enfermedades, hambre, todo pasando sin imágenes claras, solo sensaciones. El fuego subió un poco y por primera vez algunas voltearon a verme, no todas, solo unas cuantas. No había odio en sus miradas, era algo peor. Parecía que me reconocían. Yo quise gritar, decir que ya no quería estar ahí, que solo estaba mirando, pero la boca no se me abrió. Y entre esas mujeres estaba doña Silvana. Se acercó a mí muy rápido. Parecía que se deslizaba, como si el suelo no la tocara. Y cuando estuvo frente a mí, sentí que el aire se apretó en el pecho. Me dijo que ya no había marcha atrás. Y en ese instante todo se vino abajo. El fuego, las mujeres, el monte. Sentí un jalón fuerte, como si me arrancaran de ahí. Y desperté en el consultorio.
Estaba lleno de sudor, con la ropa sucia. Y el amanecer colándose por la ventana. Me quedé quieto un buen rato, respirando hondo, queriendo creer que todo había sido una pesadilla. Me lavé la cara, me miré al espejo y me repetía que solo había sido el cansancio o la cabeza jugándome malas pasadas. Pero aunque el pueblo ya estaba despierto y todo parecía igual, algo no estaba bien. Quise convencerme de que no había sido una pesadilla. Eso hice todo ese día. También limpié el consultorio, pero hay cosas que el cuerpo sabe antes que la cabeza, porque después de que desperté, empecé a notar detalles pequeños. La ropa que me quité seguía oliendo aquel humo, y cuando me lavé las manos sentí la piel reseca como si hubiera estado horas cerca del fuego. Las uñas tenían tierra metida. Por la noche, ese mismo día alguien tocó la puerta. Yo abrí, y no había nadie. Pero al buscar con los ojos, la vi debajo de una lámpara. Era mi paciente, la joven que me había visitado, a la que había embarazado. La luz le caía de arriba, una mitad clara y la otra hundida en sombras. Levantó la mano despacio y con los dedos me hizo señas para que fuera. Yo salí sin pensar. Ni siquiera cerré bien la puerta y las calles estaban tan solas. Yo caminaba rápido y aún así no podía alcanzarla. Siempre estaba a la misma distancia, como si el suelo me jalara por atrás. Dobló por la calle que lleva al camino de la huerta y sentí ese nudo conocido en el estómago. Quise gritarle, pero no podía. Entró al sendero entre los árboles y ahí la perdí. Me quedé parado mirando la entrada oscura y entonces la vi otra vez. Pero esta vez era la lechuza parada en un árbol seco, justo donde la joven había entrado. Y ahí estaba inmóvil, girando la cabeza y viéndome directamente. La verdad tenía miedo. Eso no lo niego. Un miedo frío. Pero también tenía curiosidad. De esa de la mala, de la que no te deja dar media vuelta, aunque el cuerpo te lo esté pidiendo. Así que entré despacio al principio, cuidando donde pisaba, y no caminé ni 20 pasos, cuando sentí un golpe seco y duro, como si el mundo se me hubiera venido encima. Escuché un zumbido largo, parejo, como cuando te meten la cabeza bajo el agua. La vista se me llenó de luces, y lo último que alcancé a ver fueron unas botas sucias, frente a mí. Pensé en gritar, en levantar la mano, en decir algo. Pero el cuerpo ya no respondía, y de una, todo se apagó. Cuando desperté no podía moverme. Estaba acostado en el suelo frío, con la espalda pegada a la tierra. Los brazos y las piernas las tenía muy pesadas. Era como si no fueran míos. Lo único que podía mover era mi cabeza y el cuello. Y ahí lo vi. Estaba en medio de un círculo que parecía de ceniza. El aire olía agrio. Y lo primero que vi fue a la joven. Estaba de frente a mí, pero ahora me veía diferente. No me miró sin bajar la vista y dijo que no me moviera, que así tenía que ser. Luego habló su esposo. Estaba a un lado, muy serio, con las manos apretadas a una pala. No me miraba la cara, miraba el suelo, y dijo que no había sido fácil decidirlo, que él había querido tener un hijo desde hacía años, que había hecho mandas, promesas, de todo, pero que el cuerpo no le respondía. Y se repetía varias veces que eso no lo hacía menos hombre, pero que el pueblo, eso a veces no perdona, que allá un hombre sin hijos no vale lo mismo, que por eso aceptó, porque lo importante era que el niño naciera y llevara su apellido. Y entonces habló doña Silvana, parada fuera del círculo, firme y sin apuro.
Le dijo que se calmara, que ya estaba hecho todo, que no era la primera vez ni sería la última, que el pueblo no tenía por qué saber de dónde venía la semilla, que ella no curaba milagros, que solo acomodaba las cosas como debía ser, y que su sobrino necesitaba un hijo, que no eran venganzas, también dijo, que al final el niño iba a llevar su nombre y que iba a caminar derecho por la calle, y que eso valía más que una vida ajena. Dijo que no era personal, que así funciona el mundo, cuando uno quiere conservar lo poco que tiene. Me iban a sacrificar. Yo quise gritar, pero la voz no salía. Sentía la ceniza pegada a la piel. Doña Silvana empezó a caminar alrededor del círculo. Decía cosas que no eran rezos, y dijo que el sacrificio limpia, y que la sangre bien ofrecida cierra bocas y endereza destinos, que el niño iba a nacer sin que nadie sospechara, y que mi nombre se iba a ir borrando poco a poco, como huella en tierra mojada. Puras tontadas, la verdad. No tenían por qué hacerme nada. Con tan solo decírmelo, yo me hubiera ido. La joven me miró distinto en ese momento. Tenía los ojos muy secos, duros, y en la cara esa calma rara de la gente que está planeando algo muy malo. El esposo cavaba el pozo a unos metros, y la pala la escuchaba entrar en la tierra, y cada una caía dentro de aquel hoyo una tras otra. Quise cerrar los ojos, pero el miedo me los mantenía abiertos. Doña Silvana seguía murmurando, caminando alrededor mío. A ratos levantaba la vista hacia el monte, como esperando una señal. Luego sonreía. Era apenas una sonrisa. El esposo seguía cavando. Pensé en gritarle, en decirle que se detuviera, que no era necesario hacer eso, pero algo dentro de mí entendió que ya no había espacio para las palabras, que en ese punto nadie estaba escuchándome. La joven se acercó un poco más, se acomodó el rebozo y se sobaba la panza. Lo acariciaba despacio, como si quisiera tranquilizar al niño. Dijo que todo iba a estar bien, que ya casi terminaba, que después de eso nadie iba a sospechar y que el pueblo seguiría igual de ignorante. Yo solo podía contar los golpes de la pala, uno tras otro, y cada sonido sentía cómo se aflojaban más mis piernas. El pozo, de seguro ya tenía forma, y era profundo y oscuro, y yo sabía que ese hueco no era solo para mi cuerpo. Pero el destino es tan cabrón, y no pide permiso. La joven, sin mirarme, sin avisar a nadie, movió el pie y desbarató la ceniza que había en el círculo. Yo la vi. Doña Silvana dijo no. El esposo seguía clavando la pala en la tierra, concentrado en lo suyo. En el momento en que el círculo se rompió, no pasó nada espectacular. No hubo viento, ni gritos, ni luces raras. Lo que hubo fue silencio, un silencio espeso, de esos que te aprietan los oídos. Sentí un hormigueo en las manos, luego en la espalda, como cuando se te duerme el brazo, pero multiplicado por todo el cuerpo. El amarre que me tenía rígido empezó a aflojarse. Primero los dedos, luego la muñeca. Yo no entendía qué estaba pasando, pero mi cuerpo volvió. Doña Silvana se detuvo en seco y dejó de hablar, frunció la cara y olfateó el aire. Literalmente, como un perro lo hizo. Caminó hacia el círculo y vio. Su expresión cambió. Ya no era calma ni seguridad, tenía coraje. Volteó a ver a la joven, y yo aproveché, no pensé. Corrí como loco. El esposo dejó la pala clavada en el suelo, y sus ojos se abrieron al ver todo. Doña Silvana gritó no. El aire se volvió pesado. Sí me costaba respirar, pero ya podía correr. Sentía el suelo irregular. Había raíces, había piedras, y el latido en las sienes, y detrás de mí empecé a escuchar gritos, la voz ronca de doña Silvana, llamando cosas que no quise voltear a ver. En algún punto me caí, me llené la boca de tierra, pero igual me levanté.
escupiendo, con la cabeza zumbando. Cuando salí de la huerta llegué al camino y la vi otra vez. Aquella lechuza parada en el árbol seco. Estaba sin moverse y solo me miraba. Seguí hasta que el cuerpo ya no dio más, hasta que el pueblo apareció con sus luces pobres. Cuando llegué al pueblo me encerré en el consultorio. Cerré la puerta, arrimé la mesa y dejé la silla atravesada, y ahí me quedé, sentado en el suelo, con la espalda en la pared. No dormí, solo me daba vueltas y recordaba aquella huerta, la ceniza y la pala, y la cara de doña Silvana, cuando algo se le sale de las manos. Como a eso de las 9 de la mañana, tocaron la puerta. No contesté, y pensé que se irían, pero insistieron. Y cuando escuché la voz, se me aflojó el cuerpo. Era la joven embarazada, la misma que anoche me había llevado directo a la huerta. Me dijo: «Doctor, ábrame». Me acerqué despacio a la puerta y le grité que si lo de anoche no le había bastado. Del otro lado se quedó callado un segundo y luego dijo: «Yo te salvé. Por favor, ábreme». Abrí apenas con la cadena puesta, y allí estaba, pálida, con ojeras, las manos sobre la panza. No venía ni el esposo ni doña Silvana. Le dije que no entrara, pero ya estaba dentro cuando le dije, así que cerré rápido. Se sentó en la silla y me dijo: «Te salvé porque ya estaba harta de mi esposo. No me trataba como una mujer, me trataba como cosa, como animal que sirve y se calla. Y su tía, esa bruja maldita, nunca me soltó. Todo lo decían ellos. ¿Hasta cuándo podía llorar? Cuando me dijeron que tú ibas a ser el padre, yo no dudé. Lo hice con gusto. Fue como cobrarme algo de todo lo que me quitaban y me hacían. Y mientras estuve con ella, aprendí cosas. Sé más de lo que tú piensas. Tengo conocimiento, aunque no lo parezca». Y entonces me soltó lo que yo no esperaba: que la llevara a la ciudad, que ahí quería probar suerte, y que ese niño era mío, que si no quería estar con ella no importaba, que lo único que pedía era salir de ahí, y irnos ese mismo día. No me habló llorando, y tampoco me lo suplicó. Me lo dijo con una calma que daba más miedo que una orden. Me dijo: «Mira, doctor, no quiero hacerte daño, pero tampoco me obligues. Solo llévame de aquí». Y en ese momento sentí algo que no era culpa ni cariño. Era otra cosa. Era saber que ya estaba amarrado a algo que yo no pedí, que ese pueblo no me iba a dejar limpio, y que la envidia, la carne y la curiosidad me habían metido donde no debía. Le miré la panza y luego la cara, y por primera vez desde que llegué al pueblo, entendí que doña Silvana no era la única peligrosa ahí, que a veces el verdadero trato con el diablo no se hace en el monte ni en la luna nueva, se hace a veces en un consultorio polvoso. Yo también quería largarme, no lo voy a mentir, así que pensé: allá en la ciudad veo cómo me deshago de ella, o quién sabe qué pase. Lo único que tenía claro era que no quería pasar otra noche en ese pueblo. Yo acepté, agarré mis cosas y nos fuimos. Caminamos hasta donde pasa el único transporte, y allí esperamos. Al rato el sol ya estaba alto, y yo veía hacia el camino, porque si no pasaba aquel autobús, ese día me quedaba atrapado otra vez. Miraba para todos lados, como si en cualquier momento fuera a aparecer doña Silvana o el esposo de la mujer. Ella me decía: «No estés nervioso, esos dos están en la huerta. Jamás los van a encontrar. Cálmate». Lo decía fácil, como si hablar de eso no pesara. Pero a mí algo no me dejaba estar en paz. Había una presión en el pecho, algo que me incomodaba, algo que no se iba. Por fin, el transporte apareció. Nos subimos y nos sentamos casi hasta adelante. El autobús iba casi vacío.
apenas 2 o 3 personas más, y cuando arrancó, sentí un alivio raro, como cuando te quitan un saco de cemento de la espalda. Me quedé mirando hacia el camino. Me veía tal vez tranquilo por fuera, pero por dentro tenía la cabeza ida. Siguiendo el camino y sin pensar en nada, y también pensando en todo al mismo tiempo, creyendo por un momento que ya estaba saliendo de ahí y que el pueblo se quedaba atrás. Pero de pronto en la carretera apareció una mujer justo enfrente del autobús, y clarito y sin dudarlo, vi que era doña Silvana. El chofer frenó de golpe. El camión chilló muy feo. Perdió el control. Yo sentí como el cuerpo se me levantó del asiento y luego nada. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté con la boca llena de polvo. Salí como pude del autobús. Buscaba con la mirada a la joven. Y allí estaba. La joven tirada en el suelo. Torcida, inmóvil. Como doctor supe de inmediato que ya no estaba viva. Sentí un hueco en el estómago. El chofer se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba algo golpeado y que estaba mareado. Le pregunté, ¿y la señora que se nos atravesó, dónde está? El chofer me miró raro y me dijo, ¿qué señora? La señora que se nos puso enfrente en el camino. No, amigo, no fue una señora, fue una mula negra. Miré hacia atrás y allí estaba todavía, aquel maldito animal, ese que nos desgració. Volteé y vi la silueta oscura entre el polvo. El chofer tenía razón, y a la vez no. Para él fue un animal, para mí fue doña Silvana. Me quedé solo al lado del camino mientras llegaba la ayuda, viendo cómo el sol iluminaba el rostro ya sin vida de la mujer que quiso usarme para escapar de su propio infierno. Yo ya vivo lejos de aquel pueblo, donde los caminos se acaban, y dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es cierto, mienten. No perdí la vida en ese accidente, pero perdí la paz, porque sé que en algún lugar, doña Silvana sigue caminando alrededor de un círculo de ceniza.